Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez, Cochabamba, Bolivia. Director, licenciado Juan Cabezas. Carrera de Artesanía. Docente, Magíster Aide Virginia. Aquí tenemos el programa del segundo semestre de Técnica Auxiliar en Artesanía, que consta de 500 horas. Son 5 módulos que están denominados como sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Las técnicas que vamos a llevar en esto son técnicas de falso acabado y textura, manual en tela, técnicas en goma eva, muñequería, ofimática 2, pintura en tela. En la parte inferior tenemos la parte práctica. En los primeros videos vamos a avanzar todo lo que es la parte teórica. En sus textos de apoyo tienen la misma teoría que les voy a ir explicando paso a paso y vamos a ir resolviendo los cuestionarios que tienen al finalizar de cada tema. En la segunda etapa va a haber otros videos donde vamos a hacer toda la parte práctica y ustedes van a tener opción en cada módulo de realizar un trabajo. Técnica auxiliar, sexto módulo, técnica falso acabado y textura. Área humanística. Técnica falso acabado. La pintura falsos acabados son términos utilizados para describir a los acabados de pintura decorativos que producen el aspecto de los materiales como el mármol, la madera o la piedra. El término proviene de la palabra faux francés, que significa falso, ya que estas técnicas comenzaron como una forma de materiales como el mármol y la madera con pintura, pero ha llegado posteriormente para abarcar muchos otros acabados decorativos para paredes y muebles, incluyendo la simulación de texturas y superficies reconocibles. Aquí tenemos el ejemplo de los falsos acabados. Aquí está haciendo un falso acabado de madera, mármol o granito, mármol en el macetero, mármol en una pieza de madera y mármol en unas piezas. Técnicas de falso acabado. Tenemos el marmolado falso. Es usado para hacer que las paredes y muebles parezcan de mármol real. Este puede ser hecho usando tanto el yeso como por medio de las técnicas del barnizado. Fresco. Es una técnica simple. Se usa mezclas de tintas para agregar manchas y usa sutil textura en paredes planas. Graneado de madera. Es usualmente utilizado para imitar aquellas maderas exóticas o difíciles de encontrar. Rompe, en francés, engaña al ojo, es una técnica de pintura realista que generalmente es utilizada en murales para crear detalles arquitectónicos, así como para simular profundidad y dimensiones. Yeso veneciano. Es un suave y comúnmente usado yeso para simular texturas suaves al tacto. El yeso veneciano es uno de los más populares y tradicionales en la decoración. Auténtico yeso veneciano es hecho en polvo de mármol y piedra caliza. Lavado de color es una técnica que crea una variación de manchas de color usando ciertas tonalidades de esmalte mezcladas con un pincel. Estirado en una técnica de acristalamiento que crea suaves y delgadas vetas de colores. Frecuentemente es usada para simular telas como lino y denim. Pintura de trapo o trapeado es una técnica que se usa trapos amontonados y retorcidos para crear patrones de textura. Esponjado es una manera de esmaltar una pared con distintas formas, ya sea un diseño simple o uno más sofisticado utilizando una esponja. Aquí tenemos algunas de las técnicas, la de trapo, la de esponja marina, la de brocha larga, brocha corta, en diferentes direcciones. Tenemos la de esponja marina igual, con unos golpes más seguidos. Esta, por ejemplo, sobre base blanca. Esta ha pintado como sea y sobre esta misma base está esponjeando. Esta está pintada con los rodillos especiales y esta es con el cepillo. Textura. Además de textura se puede crear volúmenes e incluso crear las formas exactas del modelo que se va a representar en una especie de bajo relieve
que sobresale del lienzo o soporte. La variedad de materiales para crear formas y relieves en las telas o sobre los soportes de cartón o madera forma parte de la creatividad artística de cada autor. Además, también existen diferentes utensilios con los que se puede aplicar estos materiales. Uno de los utensilios para las texturas son estas, ¿no? Los rodillos, que ya tienen una textura especial. Normas lógicas para crear texturas sobre una tela o madera. No utilizar material orgánico. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos pegar lentejas, algunas semillas, que de repente pueden humedecerse y en nuestro cuadro o nuestra artesanía puede crecer una florcita, una hierba, ¿no? Materiales absorbentes. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros utilizamos trupán o madera, podemos utilizar diferentes pinturas. En este caso podemos utilizar de óleo de agua, pero sin embargo si utilizamos como base un plástico, seguramente una pintura de agua se va a rebalsar y eso no es lo adecuado. Tendríamos que utilizar una pintura al óleo. Después podemos utilizar también adhesivos, dibujitos y demás, y luego barnizarlos, pegarlos bien, o resinas también utilizar, que no sean pegamentos de poco impacto. ¿Por qué? Porque esto se va a salir y nuestro trabajo se va a arruinar. También se debe controlar el peso, si se va a colgar, digamos, donde nosotros vamos a poner, porque caso contrario se pueden caer. Aquí tenemos algunos tipos de textura. También aclarar que podemos hacer texturas con pedazos de cerámica. Los materiales que utilizamos: papel periódico, papel de revista, papel higiénico, cartulinas y cartones, y también hay otros materiales que también podemos utilizar. Materiales utilizados para crear texturas. Aquí tenemos algunos ejemplos de texturas. Piedra, gels podemos utilizar, pastas. Hay bastantes tipos de pastas hoy en día para hacer texturas. Gel de microesferas también podemos utilizar, arenillas. Vamos a comenzar con el cuestionario. Entonces puede analizar sus textos y empezar a llenar el cuestionario. La primera es todas estas técnicas ya utilizadas en épocas antes de, esas técnicas se utilizaban en épocas antes de Cristo en Egipto, en el siglo 9 antes de Cristo al sur de Siberia. También se dice en el siglo 5 y 6 antes de Cristo junto al Mar Negro, en el primero antes de Cristo, e incluso en la época romana, según pinturas y muestras que se han encontrado. ¿De dónde? El término proviene de la palabra faux francés. ¿Qué significa? Significa falso, ¿no? Y aquí tenemos unos falsos acabados. Mencione 3 técnicas de falso acabado: el marmolado falso, pintura de trapo o trapeado y el esponjado. Ustedes también pueden mencionar otros. Mencione qué materiales se utilizan para realizar texturas. Tenemos yeso, tenemos acerrín, corcho, telas, tenemos algunas alhajas, tenemos cuerdas, también habíamos dicho periódicos, también habíamos comentado que utilizamos cartones. Mencione las pinturas. Tenemos pinturas acrílicas, al óleo, pinturas doradas, al cobre, plateadas, pinturas de uñas, barnices, betunes. Con todo eso podemos nosotros utilizar esas pinturas. Mencione qué utensilios se requiere. Aquí tenemos, por ejemplo, pinceles de todas formas, espátulas. También podemos utilizar esto que nosotros podemos hacer en el taller. Son figuras de alto relieve que podemos ir marcando. Tenemos también esponjas. Además de texturas, ¿qué más se puede crear? Volúmenes e incluso crear formas exactas del modelo que se va a representar. Es una especie de bajo relieve que sobresale del lienzo soporte. Sí, podemos hacer estos altos relieves con arcillas. Ya en los siguientes videos vamos a ir mostrando qué podemos hacer de altos relieves y qué podemos hacer de falsos acabados. Dice, ¿por qué no debemos utilizar materiales orgánicos de estas semillas? Ya habíamos mencionado que no podemos utilizar porque pueden generar moho o pueden brotar, porque la vida se abre camino y nunca se sabe si, por ejemplo, una pequeña lenteja pegada sobre su lienzo al final florecerá.
gracias a la humedad del ambiente, algunos materiales secos sí pueden servir. Dice, no, los materiales tienen que estar muy secos, porque como en lugares cálidos esto va a crecer. ¿Qué aglutinantes podemos utilizar? Utilizar buen aglutinante, cola, látex, pegamentos, resinas que puedan pegar fuertemente el material al soporte. Ahí tenemos algunos ejemplos de colas. Para reforzar el cuadro y las texturas, ¿qué se puede utilizar? Se puede utilizar grapas, clavas, tachas y otras ideas de carpintería. Ahí tenemos tornillos también para sujetar, digamos, lo que hagamos altos relieves, ¿no? Texturas. Esta es nuestra bibliografía.